Hola, bueno, desde este espacio lindo al lado de este árbol, quiero hoy hablarte y compartirte acerca de algo que ha estado moviendo mi corazón. Hace mucho no hacía algo con mi presencia, entonces, bueno, este espacio también creado para las familias, para la escuela de familias que inicié cuando empieza la cuarentena, algo que llamé trica. Entonces, ¿qué es trica? Muchos me han dicho, bueno, ¿de dónde sacas el nombre? ¿Cómo lo saqué? Es algo muy largo, pero básicamente se resumen en los tres procesos en los que nos movemos los seres humanos, entre ese sí, entre el no y en el poder encontrar ese equilibrio. Entonces, cuando nace Trica está la dualidad en la que muchos nos movimos, pero también la dualidad en la que el ser habita. Hago, no hago, está bien, está mal, es correcto, incorrecto, pero cómo logramos encontrar y conectarnos con el equilibrio. Y los padres en este tiempo, el valor tan importante de podernos conectar con ese equilibrio que no solamente se va a reflejar en la parte externa, sino que para que algo se manifieste afuera tiene que ser vivido y experimentado al interior. Ninguna de las cosas que podemos hacer o decir que conocemos, o sea, todo conocimiento para que pueda traducirse en el conocimiento verdadero tiene que estar acompañado de la experiencia. Y los padres, para poder hablar de nuestra experiencia como padres, hemos tenido que haber pasado por eso. Entonces, en este instante voy a partir desde ese sentimiento y está conectado con el ámbito emocional de los padres, ese espacio emocional en el que los padres nos movemos. ¿Cuál perjudicial puede ser para nuestros hijos cuando nosotros no hemos encontrado nuestro propio camino o nuestra propia forma o manera de estar en equilibrio? ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces nuestros hijos viven la experiencia de la dualidad en la que nos movemos. Y esa dualidad puede estar cargada de neutralidad, esa dualidad puede estar cargada de información, esa dualidad puede estar cargada de sentimientos, de ira, de rabia, de rencor, de amor, desde donde cada uno de nosotros empieza a mover. ¿Y a qué voy? Cuando nuestros hijos tienen alguna situación en casa, ¿verdad? Hacen algo, cuando algo es incorrecto, podríamos partir de allí. Algo es incorrecto cuando se sale de los acuerdos que nosotros hemos establecido como hogar, ¿verdad? Entonces decimos, esto no corresponde con los acuerdos que hemos hecho, esto no corresponde con, o las palabras que normalmente usan los padres y es, no has hecho caso. Yo hace mucho tiempo me alejé, muchos años, me alejé de la palabra hacer caso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos educando seres que puedan desarrollar su autonomía, su empoderamiento, la voluntad de hacer por sí mismos, impulsados por ese deseo, no porque voy a sacar la nota, no porque mi papá se ponga feliz o para que mi mamá esté bien, todas esas manipulaciones que empezamos a aprender y que cuando somos padres pues vamos a duplicarlas con nuestros hijos. Yo lo aprendí y me alejo de eso y lo comparto con todas las familias, ¿verdad? Les hago partícipes de este modelo de pensamiento. Entonces por eso hablo de acuerdos, ya no hablo de hacer caso o de o algo de imposición. Bueno, entonces vamos a esa dualidad que vivimos los padres. ¿Qué tan perjudicial es cuando nosotros no hemos encontrado ese centro? Papás, aquí hay algo importantísimo y lo que les estoy compartiendo es parte de esa experiencia vivida. Y es los niños en el espacio emocional en el que se mueven, ellos apenas están descubriendo el mundo y te hablo de chicos que inclusive llegan a los 13 años, no están aprendidos, un ser humano termina de desarrollar toda su madurez emocional, física y mental a los 21, que es cuando ya se constituye y el lóbulo frontal izquierdo está preparado
para tomar decisiones autónomas, ya no impulsadas por lo que veo, por lo que escucho, sino desde su centro. Por eso es tan importante trabajar muchas cosas con relación al movimiento, a la pausa, al ritmo, al hacer con mis manos, todo lo que forja la voluntad en el ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese sentimiento, los niños que están en esa construcción de lo emocional, pues el primer factor de ejemplo el primer alimento lo otorgan los padres. Cuando el padre es una persona emocionalmente inmadura, ¿qué genera o qué entrega a los hijos? Manipulación, aplazamiento, cargas, falta de amor propio. Y eso trae en que el niño está en ese está bien o está mal, en ese no comprendo, y el niño empieza a jugar el papel de lo emocional del padre y empieza a perderse porque no sabe con claridad qué es ni cómo hacerlo, me gusta, no me gusta, porque el padre es reactivo. Entonces, si el padre es reactivo, pues normalmente el niño se va a volver reactivo. Y vemos la confrontación que hay y la falta de escucha o la falta de comunicación con papá, con mamá y en casa con nuestros hijos, porque no hay una madurez emocional centrada en que yo me empodero. ¿Cómo los padres pueden empoderarse de sus propias emociones? ¿Cómo dejan de cargar a sus hijos? Me hiciste por tu culpa, es que porque tú no hiciste esto, entonces yo tampoco lo hago, y empezamos a jugar ese juego. O los padres que todo el tiempo están haciendo creer que el otro es el culpable, que los hijos son los culpables, que es este mismo juego, o el esposo es el culpable. Y el niño se pierde porque empieza a decir, entonces yo soy culpable de que mi mamá se haya enfermado, yo soy culpable de que mi papá lo hayan echado del trabajo, yo soy culpable. Y los niños se empiezan a perder, empiezan a entrar en esa soledad, en ese abandono emocional, y empiezan a confrontarse porque a veces no saben si lo que están sintiendo es verdadero o sentir esa tristeza o esa soledad o ese abandono es real, cuando no es real. ¿Cómo sacamos a nuestros hijos de eso? La invitación es, yo estoy tratando de recoger información de todos esos movimientos emocionales que tienen los padres y cómo ustedes pueden conectarse con esta información y ubicarse en dónde estoy. Estoy desde el equilibrio emocional, pensado en me empodero, me hago cargo de mi proceso. Y cuando estaba, por ejemplo, haciendo formación hace ya 2 años y medio, cuando hice mi primera certificación como coach, que más que hacer una certificación fue hacer un trabajo durísimo conmigo misma, y todo lo que empezamos a hacer cuando te vas formando al ser maestro, y bueno, y todo lo que ustedes ya conocen un poquito más de mí, hazte cargo de tu historia. Aprendí esa frase. ¿Cómo me hago cargo de mi historia? ¿Cómo me hago responsable de esa historia que no le compete a nadie más, solo a mí misma o solo a ti mismo? ¿Cuándo dejo de decir que mi papá es el culpable, que mi hermano es el culpable, que el mundo es el culpable de la manera como yo soy? Tú eliges. Entonces, ¿qué estado emocional vas a elegir a partir de ahora? ¿Qué reacción, qué situaciones quieres ver en casa? ¿Qué situaciones o estados emocionales quieres ver en tus hijos? Parte de ti. ¿Cómo te puedes empoderar de ti? ¿Cómo empezar a trabajar esos esquemas mentales, emocionales? ¿Cómo te empiezas a relacionar de una manera distinta? A veces también caemos en el juego de lo social, en el juego de estar, ser visto, y nos perdemos también mostrando demasiado o exponer demasiado a nuestros hijos. Ahora que veo muchísimo la exposición en redes sociales, todos los logros ya no son de los padres, son logros de los hijos. Y podemos pensar en esto. Y pensar es repensar en eso. Y no quiere decir que lo que está de moda, lo que todo el mundo postea, es una tabla rasa o es algo que deba hacerse. Aprender a pensar por sí mismo es también replantearse si todas esas cosas que se están haciendo están correctos para el sano desarrollo emocional anímico de nuestros hijos. Qué tan bueno o no es exponerlos tanto
qué tan bueno o no es tener que hablar de todos los logros que ellos van teniendo y dejamos de hablar de los propios. ¿Cómo podemos mediar eso? ¿Cómo podemos entrar más bien al interior de nuestro hogar y poder generar situaciones de reconocimiento, de honra, de valoración, que no todo se pueda exponer? Tengo situaciones y chicos que entran en procesos de depresión porque ya no dan el estándar o los likes que tienen, o porque en algún momento el papá o la mamá olvidó postear algo que ellos lograron, pero nos olvidamos del adentro, nos olvidamos del interior. Y estoy precisamente aquí sentada en las raíces de este árbol, arropada por esta sombra de sus ramas, que es la extensión del alma, que yo amo la expresión del árbol, por la magnitud que es sentar las bases en la familia, estar apoyado en esas raíces que te dan la fuerza para poder fortalecerte, crecer y arraigarte y poder cobijar a otros con tu propia fuerza. La invitación es esa, papás. No solo las familias de Trica que me escuchan, las otras personas a quien tú puedas compartirle, o cualquier persona que por accidente haya conectado con esta información. Es poder aprender a repensar las cosas. Es poder tener esa mirada de cómo estoy moviéndome emocionalmente. Hay situaciones que no son fáciles, pero ninguna es imposible de poderlas acoger, manejar, cobijarlas con el acompañamiento amoroso, con la observación respetuosa, con tu presencia amada a través de la palabra, con tu presencia amada a través de cómo los miras, lo que les reflejas cuando los miras. Entonces, acá puedo recoger muchos aspectos, pero principalmente el factor fundamental que me invita hoy es cómo estás manejando las situaciones emocionales que vives. Deja de cargar a los otros, deja de que tus hijos tengan que cargar con lo que tú no has podido resolver en ti, para que los liberes a ellos y ellos puedan ser ellos. El acompañamiento dura 21 años. No hemos terminado la tarea. Si tú estás empezando, estás empezando. Yo tengo a mis hijos de 18 y de 16 años y todavía sigo aprendiendo. Y con mi aprendizaje sigo acompañando. Te mando un beso en este atardecer que me acompaña y con esta luz del solecito del día de hoy. Hoy es un día maravilloso para mi vida también, y por eso decidí hacer este espacio para ti bajo la sombra del árbol, que me vincula tanto con la familia. Te mando un beso y deseo que siempre estés despierto, haciéndote preguntas, contestando cosas, indagando, trabajando en tu propio proceso de crecimiento, de adentro hacia afuera. Un beso y gracias por darte el tiempo de escuchar este video.